Buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Profesor. Empezamos la clase de hoy día, leyes de electrostática. El propósito de hoy día es estudiar las leyes de electrostática y sus aplicaciones en la física. Bien, antes de empezar, vamos a hacer algunas preguntas de nuestros conocimientos de la clase anterior. Bien, ¿cuándo un cuerpo está cargado positivamente? ¿Alguien me puede responder, por favor? Un cuerpo está cargado positivamente cuando hay defecto de electrones. Muy bien. Cuando hay defecto, cuando le falta electrones o cuando le sobra electrones. Cuando le falta electrones. ¿Y cuando un cuerpo está cargado negativamente? Cuando hay exceso de electrones. Muy bien. ¿Qué actividad o experiencia tenemos que realizar para que se observen estas cargas? A ver, ¿alguien? ¿Me puede decir, por favor? Una actividad puede ser cuando sobamos un peine con un trapo. ¿Y a qué sucede en ese frotamiento del peine con el trapo? El peine pierde electrones. Muy bien. ¿Y el trapo o la tela Y el trapo gana electrones? sería al contrario, ganaría electrones. Muy bien. ¿Qué sucede cuando dos cargas eléctricas de igual signo se aproximan? ¿Y cuando son de diferente signo? Cuando son de igual signo se repelen y cuando son de diferentes signos se atraen. Muy bien. Eso hemos aprendido en la clase anterior. Eso es importante para poder seguir con lo que es leyes de electrostática. Pero recordemos también que dentro de la carga eléctrica pueden ganar o perder electrones, lo que acabamos de decir. De esta forma, los cuerpos neutros pueden adquirir una carga eléctrica. Observemos en la parte inferior, un átomo normal tiene la misma cantidad de electrones que protones, y a la derecha se escapa un electrón. Cuando se escapa un electrón, ¿qué carga tiene? A ver, por favor, una intervención. Tendría carga positiva porque hay un defecto de electrones. Muy bien. En el sistema internacional, la unidad de carga eléctrica es el coulomb. No hay que olvidarse el coulomb. Y un coulomb experimentalmente se encontró de que tiene 6,24 10 a la 18 electrones. Se estableció también al electrón como la partícula fundamental que porta la carga eléctrica. Dentro de las características de la carga eléctrica, tenemos que en el sistema internacional, la unidad de carga eléctrica se denomina coulomb. Esto hay que recordar muy bien, el símbolo es C. Además, también otra característica es de que se define como la cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un conductor eléctrico en un segundo, cuando la corriente eléctrica es de 1 amperio. Y este se corresponde con la carga de 6,24 por 10 a la 18 electrones o cargas elementales. Esto quiere decir que en un segundo, ¿no?, pasa esta cantidad de 6,24 10 a la 18 electrones. Y ese es el valor de un coulomb. Y si nosotros queremos encontrar cuánto de carga tiene el coulomb, tenemos que tener esta aproximación de un electrón, 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, la carga aproximadamente de un electrón. También dentro de la característica tenemos que tener de que los submúltiplos del coulomb son 3, un milicoulomb 10 a la menos 3 coulomb, un microcoulomb 10 a la menos 6 coulomb y un nanocoulomb 10 a la menos 9 coulomb. Lo que más se utiliza, ¿no?, es lo que es el microcoulomb 10 a la menos 6 coulomb, ¿no?, y el coulomb, lógicamente, ¿no?, que es la unidad en el sistema internacional. Primera ley o ley cualitativa de electrostática. A ver esta ley, ¿quién me puede enunciar, por favor? Esa ley se refiere a que cuando hay signos iguales se repelen y signos diferentes se atraen. Muy bien, acá en la parte inferior podemos ver dos electrones con iguales signos, se repelen. Esta flechita viene a ser la fuerza. Las fuerzas salen hacia afuera.
Y aquí en el siguiente gráfico, negativo y positivo. Las fuerzas se atraen, las fuerzas van hacia adentro. Eso hay que tener en cuenta. Positivo, positivo, se repelen las fuerzas hacia afuera. La ley cualitativa de la electrostática o primera ley nos indica cómo interactúan las cargas eléctricas cuando tengan la misma naturaleza o si son diferentes. Estas interacciones generan fuerzas que pueden anularse o alterarse, dependiendo del valor de las cargas y su signo. Muy bien. Vamos a la segunda ley o ley cuantitativa electrostática. A ver, ¿algún estudiante me puede explicar lo que es la ley cuantitativa electrostática, por favor? La segunda ley cuantitativa de la electrostática dice cuadrado de la distancia entre las cargas. Muy bien. Acá tenemos la fuerza. Llegamos a esta fórmula matemática. Fuerza es igual a K, Q sub 1 por Q sub 2 entre R cuadrado. Q1 y Q2, las cargas eléctricas se dan en coulomb. Distancia entre las cargas en metros. La fuerza eléctrica en newton. Y el valor de K, que es la constante de proporcionalidad 9 por 10 a la novena, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Acá hay que decir también que este 9 es aproximado, ¿no? Un valor exacto es 8.98756, etc. Este es un valor aproximado a 9, ¿no? Entonces, en los trabajos de experimentación, ¿no? Vamos a trabajar con calculadoras científicas con 8.989575. Entonces, eso de ahí hay que tener cuidado para las aproximaciones. Acá podemos ver cargas eléctricas de igual signo se repelen, miren. Acá Q1 y Q2 se repelen las fuerzas hacia afuera. Este es muy importante el gráfico. Este gráfico me da la dirección y el sentido de la fuerza hacia afuera. Está en una misma línea recta, pero hacia afuera. Aquí cargas eléctricas de diferente signo, ¿no? Se atraen las fuerzas hacia adentro. Y la distancia, acá también podemos enunciar algo, ¿no? De que si la fuerza es directamente proporcional a las cargas, a mayores cargas, mayor fuerza. A menores cargas, menor fuerza. ¿Y qué sucede con la inversamente proporcional en la fuerza y la distancia? A menor distancia, mayor fuerza, ¿no? Cuando yo me acerco un poquito más a menor distancia, lógicamente que la fuerza se va a sentir más. Aquí se van a crear los campos eléctricos y estos campos eléctricos van a hacer que se sientan acá. Entonces, cuando yo más me aleje, la mayor distancia, menor se va a sentir la fuerza. Eso es lo que es la ley cuantitativa de la electrostática. También vamos a ver la superposición de las fuerzas eléctricas. ¿Qué podemos ver, a ver, señores, en esta superposición de las fuerzas electrostáticas? A ver, ¿quién me puede explicar cuántas fuerzas hay y cómo son las fuerzas? ¿Cuántas cargas, perdón, hay y cómo son las fuerzas? Hay tres cargas y hay una repulsión entre la carga 1 y carga 2 y una atracción entre la carga 2 y carga 3. Muy bien, entre la carga 1 y carga 3 hay una repulsión porque son iguales cargas, positivo, positivo, la fuerza sale. Ahí estamos pudiendo observar 1, 3. Y entre la carga 2 y la carga 3 hay atracción, la fuerza hacia adentro. Acá es muy importante dónde estoy aplicando la carga, o sea, en qué punto estoy encontrando las fuerzas. Estoy en el Q sub 3. Acá tiene que estar toda mi concentración en Q sub 3. Analizo con Q sub 1, se repelen hacia afuera. Analizo con Q sub 2, se atraen hacia adentro. Entonces acá tenemos F1,3, la fuerza, y F2,3, miren, dos fuerzas. Pero como son vectores, tengo que sumarlos vectorialmente. Entonces lo traslado paralelamente aquí, formo un paralelogramo, el F1 también lo traslado paralelamente, y la resultante viene a ser del inicio de estos dos vectores hasta el final de los dos vectores, encontrando la fuerza F3. Entonces esto ustedes ya lo han llevado en la parte de álgebra vectorial o vectores. Entonces la fuerza neta, que en este caso es la fuerza 3, va a ser igual a la sumatoria de la fuerza 2,3 más F1,3. Las fuerzas de electrostática obedecen a este principio de superposición. Cuando son más de dos cargas, acá son 3, puede ser 4. También las fuerzas causadas por múltiples cargas deben ser añadidas como vectores.
Considere las cargas mostradas en la figura, son 3, para calcular la fuerza neta ejercida por las otras cargas. Esta fuerza neta viene a ser la fuerza total. En este caso, sobre Q sub 3. Se deben calcular individualmente las fuerzas ejercidas por Q sub 2 y Q sub 1 sobre Q sub 3. Hay que hallar individualmente acá. Individualmente esta fuerza 1,3 y esta fuerza 2,3. Para que con la ley del paralelogramo encontremos esta fuerza resultante. Eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Vamos a la participación con el problema 1. Dos cargas Q sub 1, 4 microcoulomb. Carga Q sub 2, menos 8 microcoulomb. Están separados una distancia de 4 milímetros. ¿Con qué fuerza se atraen? Acá ya me dicen de que estos van a ser signos diferentes. ¿Con qué fuerza se atraen? Entonces, a ver, por favor, participen. Calculen, comprueben este valor, a ver si está bien, por favor. Sí está correcto ese valor de las fuerzas electrostáticas. Muy bien. ¿Qué hemos hecho en esta parte? ¿Alguien me puede explicar? A ver, ¿qué valor me dan? ¿Qué he hecho? ¿Cuál es más importante acá? Primero paso las unidades al sistema internacional, tanto de las cargas como de la distancia. Muy bien. Y luego es reemplazar en la fórmula. Eso es lo importante, ¿no? Acá me dan microcoulomb y microcoulomb no es en el sistema internacional. Entonces un microcoulomb es 10 a la menos 6. Entonces 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Menos 8. El signo también se escribe menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. 4 milímetros, 4 por 10 a la menos 3 metros. Y K, 9 por 10 a la novena, newton, metro cuadrado, coulomb cuadrado. Esto es muy importante para poder reemplazar, ¿no? Y ya no hay necesidad de reemplazar las unidades porque el resultado me va a dar directamente newton, pues, ¿no? Si me piden la fuerza. Acá observamos, la gráfica es importante, Q1, Q2, positivo y negativo, y se atraen, miren, la fuerza hacia adentro. Acá también hay que notar de que la fuerza de 1 sobre 2 es F1,2. La fuerza de 2 sobre 1 es F2,1. ¿No? Acá hay que hallar esta fuerza que son iguales, lógicamente. Entonces hay que ver cuánto sale F1, F1,2 o F2,1. La distancia, 4 milímetros. Entonces aquí al reemplazar hay que tener en cuenta de que el signo, acá estamos hallando magnitud, el signo no cuenta para poder hacer los cálculos del módulo de la fuerza, pero sí cuenta para poder ver la dirección y el sentido. Estas flechitas son muy importantes. Signos diferentes se atraen hacia la izquierda o hacia la derecha. Observen eso. Entonces lo han comprobado. Acá K 9 por 10 a la 9. Q sub 1 4 por 10 a la menos 6. Q sub 2 8 por 10 a la menos 6. No se considera el signo, están observando. Y la distancia 4 por 10, en este caso a la menos 3 metros elevado al cuadrado. Si ustedes ven desarrollando, deben de cobrar 18 newton o 18 también algunos me dicen kilonewton y está muy bien eso. Correcto, vamos por el problema 2, a ver. Observen, lean. ¿Qué de nuevo encontramos acá? Ahí sería parecido. Lo cambio la distancia al sistema internacional nomás, ya que las cargas ya están en el sistema internacional. Mira, la única diferencia acá, las cargas ya están en el sistema internacional, la distancia está a 5 centímetros, tengo que transformarlo a metros. Muy bien, ahí están los datos que me dan. 1 por 10 a la menos 6 coulomb, Q sub 2, 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb, y la distancia 5 centímetros. Estos 5 centímetros es 5 por 2 por 10 a la menos 2 metros. También en la gráfica hay que graficarlo acá. ¿Qué signos tienen? Acá no tienen signos. Cuando no tienen signos se sobreentiende que son signos positivos. Signos positivos se repelen, ¿no? Las fuerzas, mira, para eso me sirven los signos, la ley cualitativa. Se repelen y las fuerzas hacia afuera. Eso es muy importante. Fuerza 2,1, fuerza 1,2. Q sub 1 positivo, Q sub 2 positivo. Entonces ambos positivos se repelen. Entonces reemplazamos para calcular por la ley electrostática de Coulomb, ¿no? Los valores. K 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado y 1 por 10 a la menos 6, 2,5 por 10 a la menos 6. Y aquí también puedo reemplazar 5 por 10 a la menos 2 metros o 0,05 metros al cuadrado. También puedo reemplazar.
pero mejor es 5 por 10 a la menos 2 para poder hacer los cálculos porque todo tiene en base 10. Y comprobando, ya lo han comprobado chicos o chicas, 9 newton, miren, 9 newton. Eso debe salir, compruébenlo por favor para que puedan verificar, ¿no? Acá pueden utilizar, es muy importante, les diga, la parte tecnológica, su calculadora científica, ¿no? Muy bien, vamos por el problema 3. ¿Qué observamos en el problema 3? A ver, ¿alguien me puede explicar la parte introductoria? Ya lo han, léanlo un poco. A ver. Como hay 3 cargas, tendríamos que utilizar las fuerzas que se superponen. Muy bien. ¿No? Acá el principio de superposición, cuando son más de 2 cargas, o sea, 3 o más, ¿no? En este caso son 3. Entonces hay que leer bien dónde quiero hallar la fuerza resultante, sobre Q sub 3. Entonces toda mi atención sobre Q sub 3. Entonces esto de acá hay que graficarlo por la ley cualitativa. Ahí vamos a ver. Ahí está, en la parte inferior. Acá está, muy bien. Miren, si quiero la fuerza sobre Q sub 3, entonces hago la comparación acá. Q sub 3 y Q sub 1. Positivo y positivo, ¿no? Se repelen. Esto de acá va en esta misma dirección hacia abajo. F31 acá, F31. Entonces acá vamos a ver entre Q sub 2 y Q sub 3, pero la atención es sobre Q sub 3. Entonces aquí también son positivo y positivo, se repelen hacia afuera. Acá está, F32 hacia afuera. A ver, quiero acá, ¿por qué acá es 37 grados? A ver, ¿alguien puede explicarme? Si lo han visto ya la gráfica en la parte superior. Como es un triángulo rectángulo de 3, 4 y 5, el ángulo que se lo pone a 3 debe ser 37 grados. Muy bien, ese es un buen alcance. Hay que saber conocimientos básicos de geometría elemental. Un triángulo notable, 3, 4, 5, el que está frente a 3, 37 grados. Muy bien. Y aquí este ángulo es importante para poder aplicar la ley de los senos en la ley del paralelogramo. Ángulos opuestos por el vértice, 37 grados. Muy bien. Entonces aquí en la ley de los cosenos vamos a ver que este ángulo es importante, el ángulo que forman ambos vectores, para poder encontrar la fuerza resultante. Nuevamente acá, F31, paralelamente lo trasladamos en F32 y F32 paralelamente en F31 y formamos un paralelogramo. Y unimos el punto inicial y el punto final, encontrando la fuerza resultante. Esta fuerza resultante vamos a hallarlo en función de F32 y F31. Entonces, previamente, antes de calcular la fuerza resultante, la ley de los cosenos, hay que hallar independientemente la magnitud de cada uno. Observen aquí que la fuerza resultante está en una dirección y en un sentido que es hacia abajo, ¿no? Eso también hay que ver, esta flechita me indica que está acá, tiene una dirección que también se puede hallar, pero en este caso estamos hallando solamente la fuerza resultante. Muy bien, vamos a resolver entonces acá para la fuerza resultante, ley del paralelogramo, y hay que encontrar primero las fuerzas. Por eso en la ley de superposición dice hay que encontrar el valor de cada uno y luego recién aplicar la ley de los cosenos para encontrar la fuerza resultante. Miren, observemos. F13, F13, hay que ver quién es 1, F13, 25 por 10 a la cuarta, ¿no? Y 4 por 10 a la menos 4, ¿no? Ahí está. 25 por 10 a la cuarta y 4 por 10 a la menos 4. Colo. Y aquí la distancia es muy importante entre Q3 y Q1. Q3 y Q1 es 5 metros. Este es muy importante. ¿Qué distancia entre Q sub 3 y Q sub 1? 5 metros. Esta es la distancia que debo utilizar. 5 metros. Y haciendo los cálculos, K9 por 10 a la novena, ¿no? Resolviendo, acá 5 al cuadrado 25, con este 25 se elimina y me va a quedar 360 newton, ¿no? Compruébenlo por favor para poder verificar y seguir avanzando. También ahora vayamos a F32, miren, o F23, que es lo mismo. Entonces vamos a hallar también. A ver, intervienen aquí la fuerza 2 con 3, ¿no? 2 con 3,
Y hay que tener la carga de 2,3. 4 por 10 a la quinta, 4 por 10 a la menos 4. Y la distancia acá, muy importante. Entre Q sub 3 y Q sub 2 ya no es 5, sino es 4. ¿No? Reemplazamos. Ahí están todos sus valores. 9 por 10 a la novena. 4 por 10 a la quinta. 4 por 10 a la menos 4. Y 4 metros al cuadrado. Esto es muy importante. Y el resultado debe dar 9 newton. ¿No? Compruébenlo, por favor. ¿No? Aplicando el método ahora del paralelogramo, y ya tenemos independientemente, esta es la fórmula. Recordemos de nuestra clase de vectores, cuando hacíamos la fuerza resultante. Como la fuerza es un vector, trabajamos con todas las propiedades y las leyes de los vectores. En este caso, la fuerza resultante es raíz cuadrada de F1 3 al cuadrado más F2 3 al cuadrado más el doble de F1 3 por F2 3 por el coseno del ángulo que forma. Por eso el ángulo que forman era importante acá, ¿no? Y al reemplazar aquí, a ver, ¿me puede decir alguien cuánto vale coseno de 37? Este es un triángulo notable, a ver. Coseno de 37 es igual a 4 quintos. 4 quintos. También se puede trabajar con la calculadora y debe salir aproximadamente igual. Acá 360 al cuadrado, 129.600. 9 al cuadrado 81, acá está 81. 2 por 360 por 9 por 4 quintos me da 5.184. Y la suma de 129.600 más 81 más 5.184 me da 134.865. Me dicen raíz cuadrada y aproximadamente es 367,24 newton, ¿no? La unidad de la fuerza, como todo está en el sistema internacional, va a ser newton. Muy bien. Si hay alguna pregunta, ¿no?, de esta clase, de la parte de la ley cualitativa, la ley cuantitativa de electrostática, ¿no? Vamos a ver un laboratorio, porque la física sin laboratorio no es física. Entonces siempre es importante hacer un laboratorio físico, y hay un laboratorio en este caso, por la modalidad que estamos llevando, el laboratorio virtual. En Estados Unidos, el PET Interactive Simulation, que es simulador PET, fue fundado en el año 2002 por el ganador del premio Nobel Carl Wieman. El proyecto de simulaciones interactivas PET de la University of Colorado Boulder crea simulaciones interactivas de matemáticas y ciencias de libre uso. Este simulador PET lo estamos utilizando en la enseñanza de la física. ¿Para qué? Para que nos dé un marco científico y para poder comprobar las leyes o los experimentos que se hacen. En este momento, en este caso, para nuestra experimentación, vemos la ley de Coulomb. El estudiante comprobará con el simulador PET la ley cuantitativa de Coulomb. Vamos a entrar y a trabajar, pues, ¿no es cierto?, con el simulador PET para que ustedes puedan comprobar. Se observa la ley de Coulomb en la pantalla, por favor, a ver, me dicen. Sí, se observa bien. Ya, entonces ahí vamos a hacer una explicación de la ley de Coulomb con lo que se llama el famoso PET, ¿no?, para hacer la comprobación virtual. Este simulador no tiene dos escalas, una escala macro y una escala atómica. Para esta clase se ha escogido la escala macro, ¿no? La escala macro. ¿Qué significa la escala macro? Que vamos a trabajar con unidades grandes, ¿no? Con unidades grandes. Veamos, entremos a la escala macro, presionamos. A ver, ustedes me pueden decir qué observan, a ver, ahí en la pantalla. Muy bien. A ver acá, la fuerza Q sub 2 de Q sub 1, la fuerza Q1 de Q sub 2, tenemos acá dos cargas, en la pantalla Q sub 1 y Q sub 2, y esas cargas tienen sus valores que están en la parte inferior. Hay dos pantallitas,
carga 1, carga 2, y esta carga 1 se puede mover como yo quiera desde menos 10 a más 10. También están observando en la parte superior, miren en la parte superior, ¿qué es lo que sucede? De que las cargas, mira las flechitas, estas flechitas, acá tengo más 4 y acá tengo más 8. Más 4 y más 8. Más 4 más 8. ¿Qué sucede? Cargas de igual signo se repelen y las flechitas es hacia afuera. A ver, ¿qué observan cuando yo muevo? A ver, ¿alguien me puede decir? Cuando yo muevo acá menos 3 y acá muevo, estoy moviendo la parte carga Q2. ¿Qué es lo que observo con las flechas? A ver, por favor, no les escucho. A ver su intervención. Las flechas van hacia adentro, se atraen las cargas. Muy bien, las flechas van hacia adentro, están observando ahí, miran las flechitas. Pero si yo sigo hacia la izquierda, ¿qué sucede con las flechas? Las flechas van disminuyendo. Pero también, en este caso, las flechas van hacia afuera, ¿no? Se repelen, van hacia afuera. Entonces, cargas, mira, de igual signo, menos, menos, se repelen, las flechitas van hacia afuera. También cuando van más, más, si observo más, más, también debe haber repulsión. Ahí están las flechas hacia afuera. Y cargas de igual signo, de diferente signo, negativo y positivo, hacia adentro, ¿no? También, ¿qué podemos observar? Acá a la escala hay una regla de 10 centímetros, 1 centímetro, 2 hasta 10 centímetros máximo. Y aquí tengo que ir desplazándome. Estas cargas yo lo puedo mover a la izquierda o hacia la derecha. A la izquierda o hacia la derecha. Y lógicamente entre carga y carga va a haber una distancia, ¿no? Entonces aquí observen la parte superior, la primera ley, lo que se llama la proporcionalidad entre la carga y la fuerza. Dice que la fuerza y las cargas son directamente proporcionales. Vamos a comprobar eso, a ver. Dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas. Observen aquí, mire las cargas. Voy a mantener la distancia constante, porque la distancia acá no nada tiene que ver con la fuerza y la carga. Voy a variar las cargas. Miren acá, vamos a trabajar con los positivos. 4 y 2. ¿Cuánto marca la fuerza arriba? Observen. 79,889 newtons. Ya, 79. Con una carga de 2 y 4. Si yo aumento de 2 a 4 y acá de 4 a, vamos a ver, a 6, ¿qué sucede con la fuerza? La fuerza aumenta. Aumenta. Mayor cargas, mayor fuerza. Vamos a poner menor carga, a ver, que sea 2. Y acá bajarlo también a 3. Ahí está. 2 y 3. ¿Qué sucede con la fuerza? La fuerza disminuye. Menor carga, menor fuerza. Estamos comprobando directamente proporcional la fuerza con las cargas. Ahora vamos a ver con las distancias. Vamos a alejarnos, mira, acá hay una distancia aproximadamente 1, 2, 3 centímetros. 1, 2, 3 centímetros, ¿no? Aproximadamente acá 1, 2, 3 centímetros. Entonces acá hay aproximadamente 3. Hay acá vamos a variar la distancia. No vamos a variar las cargas quedan igual. Acá la distancia para ver, inversamente proporcional. Acá hay una distancia de 3. Si yo 59, si yo me acerco, miren, hay una distancia de 2. ¿Qué ha sucedido con la fuerza? Aumenta. O sea, menor distancia, mayor fuerza. Lógico, ¿no? Hemos visto en la teoría de que acá crea su campo eléctrico. Cada uno crea su campo eléctrico. Cuanto más cercano esté, hay mayor fuerza. Lógicamente, acá cuanto más fuerza hay, los campos eléctricos de los dos, miren, están casi juntos y hay un incremento de la fuerza. Si yo me alejo acá, ¿qué sucede cuando me alejo? Por ejemplo, estoy en una distancia acá, 1, 2, 3, 4 de 5. Disminuye. Miran, las fuerzas han disminuido 21,570. Y si yo, por ejemplo, voy a ver, sigo, voy a disminuyendo la distancia,
llego hasta este. ¿Cuál es la distancia aproximadamente entre estas dos cargas? Sería ¿Lo ven? 1,5. 1,5 aproximadamente, mire, acá 1. Se mide de centro en centro. 1,5 aproximadamente. Mira, ahí es 275, ¿no? No puedo más, ese es lo máximo que puedo hacer. Vamos a ver lo mínimo, me alejo más, ahí está, me alejo, acá también me alejo. Miren, ¿cuánto es lo mínimo que puedo obtener acá? La fuerza. ¿Qué carga, qué fuerza tienen como mínimo? Observen arriba. La fuerza es 5,393 y la Mira, distancia entre las cargas es 10. la distancia entre la carga es 10. A mayor distancia, menor fuerza. Comprobado entonces, la ley, en este caso, cuantitativa, más bien para comprobar también con su, manualmente, ustedes ahí con sus cálculos, vamos a colocarlo aquí en 3. Esto voy a un poquito más, en 4, vayan trabajando ya con estos dos. Un poquito más, voy a correrlo esto. A la izquierda, a la derecha. 4. 2 aquí para carga 1, para carga 2, 4. Positivo, positivo que sea. Y la distancia entre ellos, vamos a ver, aproximadamente acá, vamos a colocarlo bien para que salga. Ahí está. Aproximadamente la distancia 1, 2, 3, 4, 5, ¿correcto? Todo lo ven 5 centímetros y acá la Sí, carga 1, sí, 2, está correcto. la carga 2, 4. Por favor hagan los cálculos para poder conseguir la fuerza, ¿ver? Con la ley cuantitativa que hemos hecho en la teoría. ¿Cuánto les sale? Saldría 28,8 newtons. Ahí está, 28,8 newton. 8 newtons. Miren acá, 28,76, está bien, aproximado, 28,8 newton. Acá, ¿por qué sale 28,760 y no 28,8 como les sale ahí con la calculadora? ¿Alguien me puede explicar, por favor? Sí, A ver, ¿cuál es? saldría porque el K que utilizamos es aproximado. Utilizamos el 9 por 10 a la 9. Entonces el K es aproximado, habíamos comentado eso. El K que utiliza acá el simulador PET es el valor exacto de 8,98 y así hay varios decimales más. Muy bien, estamos culminando con esta clase, hemos hecho la ley cuantitativa. Más bien quiero, para terminar, preguntarles a ver qué es lo que hemos aprendido hoy día. A ver, ¿alguien me puede decir? Hemos aprendido la primera y segunda ley de la electrostática. Muy bien, primera ley y segunda ley de electrostática, También fuerzas superpuestas. fuerzas superpuestas. ¿Cuál era la fórmula de la ley cuantitativa de la electrostática? La fórmula es F igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia de las cargas al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a utilizar en la resolución de problemas. Y también, ¿qué es lo que les ha parecido un poco más difícil aquí en esta clase? A ver, Más que todo las unidades. las unidades, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, porque a veces les dan 2 microcoulomb y reemplazan 2 y 4 inmediatamente y no se dan cuenta de que este es microcoulomb. O los centímetros lo dejan como centímetros, no lo transforman a metros y les va a salir lógicamente fuerzas diferentes, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la utilidad de las fuerzas eléctricas, de esta ley electrostática? ¿Tendrá alguna utilidad en la vida diaria? Sí, en los electrodomésticos. A Más ver, ¿me que, puede explicar algo sobre los electrodomésticos? ¿Qué más sucede? que todo por seguridad. ¿No? Ah, Porque todos los artefactos electrodomésticos producen un campo eléctrico, ¿no? Entonces hay que tener esa utilidad, es muy importante la utilidad porque ahí nos enseña a prevenir los accidentes. Muy buena intervención. Entonces, estamos terminando la clase de hoy día. Más bien, muchísimas gracias por su atención. Ya nos veremos en la segunda sesión.
Muchas gracias. Hasta luego, profesor.